conocer tu opinión sobre lo que has visto en el día de hoy o lo que supone que ha ocurrido, las informaciones. Ha sido un día muy interesante, mucha expectativa. A esta hora, ¿qué podrías comentar? Bueno, lo primero es que ha habido una modificación importante del sistema político, puesto que se han celebrado unas elecciones, ha habido una concurrencia, ya ese es un punto que debe ser evaluado, cuál es el número de personas que han participado, no tenemos los datos definitivos, pero lo que sí es una realidad, ha habido un proceso electoral con organizaciones ciudadanas, organizaciones partidistas, y el proceso se ha desarrollado normalmente, y eso cambia de alguna manera el sistema político porque algunas organizaciones no participaron, pero esto no impidió la realización del proceso. Es decir, que puede funcionar un sistema político con, digamos, actores nuevos y diferentes. Esa tendrá que ser una decisión, si se incorporan al sistema político o no, de aquellas organizaciones que decidieron no participar. Sin embargo, Leopoldo, fíjate, con respecto a esa visión, que por supuesto tiene mucha pertinencia, también se puede incorporar otra, y es que estos resultados electorales que se produzcan el día de hoy pudieran no reflejar el verdadero mapa político actual de Venezuela, producto de esa decisión de no participar por parte de los principales partidos opositores, ¿no? Por supuesto van a subir nuevos actores, pero es obvio que quedará la incógnita de cuántos alcaldes hubiese obtenido toda la oposición si su decisión hubiera sido participar, ¿no? Sí, el proceso refleja un movimiento, o sea, no definitivo, pero sí un movimiento que se produce en el transcurso del día de hoy. Es decir, no es un cuadro completamente mineralizado, desarrollado, pero sí hay un movimiento, hay un cambio, hay una mutación de alguna manera en el sistema político, hay nuevos actores, nuevos líderes en municipios que surgieron, que se inscribieron, algunos por iniciativa propia, algunas organizaciones que participaron, en el caso de Un Nuevo Tiempo, del Movimiento al Socialismo, de Avanzada Progresista y otras organizaciones que ocupan el espacio que han dejado quienes no participaron. Y eso ya es una modificación del sistema político. Puede consolidarse o no. Al menos en la contabilidad de las tarjetas, ¿no? Bueno, en la contabilidad y en los liderazgos en los municipios, porque el hacer campaña durante 3, 4 semanas, eso gana un liderazgo. Es como un deportista que deja de hacer ejercicio y otro hace ejercicio, bueno, ya no. Si en un campeonato de fútbol un equipo no participa, pero participan 5 o 6 equipos, ya los juegos se establecen, va a ser una cierta fanaticada. Es decir, hay una cierta modificación, no digamos que definitiva ni que se refleje completamente el mapa político venezolano. Veamos, por ejemplo, hay unas negociaciones en República Dominicana. Bueno, todos estos que participaron en este proceso electoral son parte del sistema político. Claro, pero no son los que están dialogando en Dominicana. Entonces tendrían que ser parte, salvo el Nuevo Tiempo. Tendrían que ser parte también entonces del diálogo. También hay un sector radical de la oposición que por sus ideas o por sus planteamientos no participa. Pero hay un sector que en este momento va a tener algunas alcaldías, va movilizado electores. O sea, es parte de la realidad política venezolana. Yo creo que hay participaron en este proceso electoral. Y eso lo modifica de alguna manera. Porque eso no se estanca, o sea, no es porque alguien se paralice en un momento dado, sin mucha explicación, pero todo vacío, o sea, la regla es que tiende a llenarse por otros factores. Pudiéramos decir, no está definitivamente consolidado ni se ha llenado completamente ese vacío, eso sí es cierto, puesto que hay expresiones en la sociedad que, aunque no participaron en las elecciones, hay que reconocer que tienen vigencia y existencia. Pero de alguna manera, digamos, hay una modificación, ya hay líderes que compitieron en una elección, bien sea en el Distrito Capital, por ejemplo, que surgieron, emergieron, visitaron las comunidades. Ya no es la misma realidad hace 15 días. Eso es correcto. Ahora, aquí o sea, hay una realidad no completamente nueva, pero sí parcialmente nueva. Y eso tiene una explicación, la naturaleza de estas elecciones, que no es la elección estrictamente política, aunque por supuesto está condicionada por los partidos políticos, sino que es la única elección, por eso se dice que es la más cercana al ciudadano, donde el ciudadano, el vecino, tiene la posibilidad de participar. Y sin duda alguna en esta elección, por supuesto, por la ausencia de los 3 factores más importantes de la MUD, pero también por el desarrollo de movimientos sociales y movimientos vecinales, hicieron acto de presencia y a lo mejor son electos
representantes más directos de las colectividades. Y yo creo que ese es un hecho importante, Y es eso- decir, eso que hay que destacar, ¿no? Sí, y eso va a expresarse seguramente en la elección de concejales. Y eso puede ser, pero eso es un cambio y una modificación de la forma del sistema político, es decir, un mayor espacio para las asociaciones de vecinos, mayor espacio para la gente de las comunidades. Los famosos liderazgos locales. Exactamente, que en este momento lo logran. Pero también ahora vienen unas elecciones de concejales. Claro, hay que ver cuándo van a ser, pero ahí hay otro elemento que es lo que va a verse a partir del momento en el cual se den los resultados, y es cómo se van a repartir las culpas en los factores opositores por los resultados, si son tan adversos como mucha gente cree que pueden ser esta noche, ¿verdad? Pues Sí. todavía no hay cuenta. O sea, ¿a qué me refiero? Si pagan los platos rotos los partidos que resultan derrotados en estas elecciones o lo pagan quienes no participaron. Ese es otro debate que viene allí a Sí. lo interno de la MUD. Claro, ahí habrá en el sector de la oposición una discusión sobre, ya no tendría que evaluarse, sino una reflexión sobre la conducta a lo largo de todo un periodo. Así Es decir, es. una fuerza que dispone, pero sobre todo disponía de una gran ascendencia, de un gran porcentaje de electores, que logró atraer el descontento en las elecciones parlamentarias, o sea, no solo a sus seguidores, sino a gente independiente o incluso del campo contrario, el campo gubernamental, y logró un éxito muy grande en las elecciones parlamentarias. Entonces, ese capital político seguramente tienen que reflexionar por qué, teniendo un capital político tan grande, luego una sucesión de errores y equivocaciones, las jornadas estas de abril a julio, posteriormente el desconocimiento de los resultados de gobernadores, luego un llamado a participar y posteriormente un llamado a no participar, y hoy no se sabía si estaban llamando a participar o no. Si mucha gente, la oposición, que de hecho compitió el día de hoy para el gran electorado, Sí, no para la formalmente, gente, aunque no sea formalmente. Entonces, de alguna manera, los Sí, hubo resultados... partidos que tenían candidatos enmascarados, digamos. Partidos Sí, que tuvieron y aunque no candidatos tuviera- no enmascarados, sino participaron por de cuerda esos partidos. Sí, Claro. y por una parte Pero las participaron bases, de esa además, manera, ¿no? pero las bases, Buena medida, claro. si tú haces actividad política, entonces es como Bueno, que la si, elección es lo natural. como si hubiera un juego, una fiesta y tú no estás, pero la estás viendo desde afuera. Otra cosa que me gustaría preguntarte, Leopoldo, y comentarlo también con Manuel Felipe, es el impacto que pudiera llegar a tener en estos resultados también en cuanto al número de votantes y en cuanto a la situación económica del país. ¿Hasta qué punto en una elección municipal puede empezar o no la situación del común de las personas? Hoy, bueno, con temas como la inflación, la escasez de alimentos, el escapamiento, el empobrecimiento de la población, que es un dato inocultable de la realidad. Hasta José Vicente Rangel lo ha dicho, ¿no? Sí, bueno, las penurias y todo crea una situación de desconcierto en la población. Hay digamos, un poco algo, eso te baja los ánimos, ¿no? Y eso desalienta en general, seas de opositor, seas pro gobierno, en la práctica eso crea un desaliento en la gente, y eso afecta, aunque sean elecciones locales, no tanto como una abstención protesta, sino como un desánimo en participar fuertemente en la vida pública. Entonces eso es una expresión, aparte de que en los procesos electorales municipales siempre hay una participación menor, pero por supuesto que la situación económica del país influye en todos los ámbitos de la vida, pues en particular también en el ámbito electoral. Por cierto, que sería una ocasión luego de estas elecciones, y si tal como se anuncia del lado gubernamental se obtiene un éxito y digamos un fortalecimiento al tener un número muy elevado de alcaldías, sería una gran oportunidad para que en el caso gubernamental se realice virajes y ajustes desde el punto de vista económico, o sea, decisiones desde el punto de vista económico que favorezcan y tiendan a resolver los problemas del país en materia de política cambiaria, en materia de emisión monetaria. Es decir, hay unos problemas pendientes que siempre se dice que la desestabilización, la inestabilidad del país dificulta una decisión política que muchas veces tiene que ser decisión económica, que tiene que ser fuerte. Bueno, esta sería una gran ocasión, o sea, un gobierno que acaba de ganar las gobernaciones, que realizó la votación de la Asamblea Nacional Constituyente y que ahora obtiene unos resultados favorables en las alcaldías. Bueno, sería una ocasión para, con esa fortaleza, por supuesto, hay muchas debilidades desde el punto de vista político, del lado gubernamental, sobre todo como expresión de ese malestar por la situación económica, pero sería una oportunidad tomar decisiones que modifiquen en algunos aspectos progresivamente y de manera pragmática
los problemas, para resolver los problemas económicos, el problema de la inflación, que es muy grave para la gente. Entonces la gente atiende y espera medidas. Y eso me parece que en este momento pudiera ser una oportunidad para que eso ocurriera y que hubiera una decisión del lado gubernamental de abordar ese tipo de problemas. Porque sin duda estas elecciones se realizan en un marco excepcional, diferente a como se han realizado 11 elecciones de alcalde desde el año 1989. Y es que no es una crisis económica, que los países la viven. En Venezuela hay una situación excepcional porque una crisis económica, social, niveles de hiperinflación, desbordamiento de la violencia, que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos. No solo es la inflación en términos que aumenta el precio de los productos, sino que es todo, y eso en la población uno lo percibe, existe como una situación de incertidumbre y desencanto, que se refleja también a la hora de votar en estas elecciones. Y eso es una de las cosas que eso se tiene va a un medir. efecto, tiene un efecto en lo que sería la abstención en este caso, ¿no? Sí, Que no es una abstención inducida ni deliberada, sino que es producto del propio cuadro social que vive en Venezuela. Sí, no es producto de un boicot o de un llamado a la abstención, sino más bien un poco el de desaliento. Y habría que añadir en la situación económica también que Venezuela es objeto de sanciones y de un bloqueo desde el punto de vista financiero, que también afecta el desenvolvimiento económico. A la vida cotidiana. Y eso ese desenvolvimiento afecta a la vida cotidiana de la gente. O sea, las decisiones en política económica equivocadas, sumadas a este tipo de sanciones, esa confluencia de esos dos elementos, se traduce en la vida cotidiana de la gente en penurias, en dificultades dramáticas. Antes de despedirte, Leopoldo, me gustaría preguntarte rápidamente sobre el rol del carnet de la patria en este proceso electoral. El hecho de que al lado de una mesa de votación tengas una mesa donde hay personas que en un mismo centro de votación te están chequeando o llevándote a que te inscriban al carnet de la patria. Eso es una distorsión de lo que tradicionalmente es el control partidista de la participación electoral, pero llevado a un punto extremo que distorsiona la vida política nacional, que de eso tiene que ser corregido, es negativo. No digo como una excusa, porque yo creo que la oposición con una línea política correcta durante los últimos meses contra cualquier tipo de dificultades, incluyendo carnet de la patria o cualquier otro tipo de mecanismo clientelar, la oposición hubiera podido, si se hubiese orientado correctamente, obtener buenos resultados. Sin embargo, por razones principistas, me parece que esa distorsión debe ser, digamos, no puede permanecer en el sistema político venezolano, que es una exageración de lo que tradicionalmente es el control mínimo que hacen las maquinarias partidistas, que si Operación Remolque, en Acción Democrática tenía una gran veteranía en esa materia, pero la democratización debe, digamos, dejar eso en el pasado y ahora no reforzarlo como está ocurriendo, ese esquema, sino superarlo. Yo creo que esa sería una demanda ciudadana muy importante. Te agradecemos mucho que hayas venido, Gracias, Leopoldo. Nosotros tenemos que hacer una pausa, gracias a Leopoldo Pucci. Municipales 2017 por GB, Municipales por GB es la etiqueta. Municipales 2017 es nuestro operativo del día de hoy. Y Municipales por GB, nuestra etiqueta para sus opiniones y comentarios. Ya regresamos.